Trabajé hasta la madrugada en una cocina industrial que parecía el infierno mismo. El vapor me quemaba la cara, la grasa me salpicaba los brazos y mis manos se hinchaban tanto que apenas podía cerrar los puños. Todo por él, todo para que mi hijo de 18 años pudiera tener lo mejor. Llegué a casa esa noche oliendo a comida frita y sudor, con el uniforme manchado y los pies destrozados. Mi hijo me miró con asco y me dijo 5 palabras que cambiaron todo para siempre. 5 palabras que me hicieron darme cuenta de que había criado a un monstruo. Y esa misma noche, mientras él dormía cómodamente en su cama king size que yo había pagado, cancelé todas sus tarjetas de crédito. Pero esto no es solo la historia de cómo un comentario cruel despertó a una madre. Esto es la historia de cómo descubrí que el amor incondicional puede convertirse en tu peor enemiga. Cómo 20 años de sacrificios pueden crear al hijo más ingrato del mundo. Y cómo a veces la mejor manera de amar a alguien es cortarles completamente el grifo del dinero. Soy Carmen, tengo 42 años. Y durante las próximas semanas vas a escuchar cada detalle de cómo destruí la vida cómoda de mi hijo para salvarlo de sí mismo. Porque resulta que cuando les das todo a los hijos sin que se lo ganen, no los estás preparando para la vida. Los estás preparando para el fracaso. Y antes de que pienses que soy una madre cruel, déjame contarte exactamente cómo llegamos a ese punto. Déjame contarte sobre los turnos dobles, las noches sin dormir, los trabajos que nadie más quería hacer. Déjame contarte sobre el día que mi hijo me pidió 1000 pesos para unos zapatos, mientras yo comía frijoles con tortillas por 5ª vez esa semana. Déjame contarte sobre la vez que vendí mi único anillo de oro para pagarle un viaje de graduación que él consideraba su derecho. Porque aquí está la verdad que nadie te dice sobre ser madre soltera. Puedes amar tanto a tu hijo que termines odiando a la persona en la que se convierte. La historia comenzó hace 20 años, cuando Alejandro tenía apenas 2 años. Y su padre decidió que ser papá no era para él. Una mañana simplemente se fue, dejándome una nota en la mesa de la cocina que decía que necesitaba encontrarse a sí mismo. Qué curioso que necesitara encontrarse a sí mismo justo cuando nuestro hijo empezaba a caminar y las cuentas comenzaban a acumularse. Me quedé sola en un departamento de 2 cuartos que apenas podía pagar, con un niño pequeño que no entendía por qué papá ya no estaba. Y ahí comenzó mi error más grande. Decidí que iba a ser tanto mamá como papá, que Alejandro nunca iba a sentir que le faltaba algo, que si su padre lo había abandonado, yo iba a compensar esa ausencia dándole el doble de todo. Qué estúpida fui. Conseguí mi primer trabajo en una cafetería del centro. El salario era una miseria, pero tenía la ventaja de que podía llevar a Alejandro conmigo después de la escuela. Él se sentaba en una mesa del rincón haciendo su tarea mientras yo servía café y limpiaba mesas hasta las 10 de la noche. Los clientes lo adoraban. Era un niño precioso, educado. Siempre decía por favor y gracias. Yo me sentía orgullosa viendo cómo la gente lo alababa. Pero el dinero no alcanzaba. Nunca alcanzaba. Así que comencé a tomar turnos extras. Primero los fines de semana, después algunas noches entre semana. Alejandro se quedaba con mi vecina doña Rosa, una señora mayor que lo cuidaba a cambio de que yo le hiciera las compras y limpiara su departamento los domingos. Cuando Alejandro cumplió 8 años, llegó a casa llorando porque sus compañeros de clase se habían burlado de sus zapatos. Eran zapatos de segunda mano que yo había comprado en el tianguis, pero estaban en buen estado. Para él, sin embargo, eran la marca de que éramos pobres. Esa noche,
Después de que se durmió, lloré durante horas. No porque me doliera que otros niños se burlaran de él, sino porque me di cuenta de que mi hijo ya estaba desarrollando vergüenza por nuestra situación económica. Al día siguiente, fui a la zapatería más cara de la zona y le compré unos tenis Nike que costaban más de lo que yo ganaba en una semana. Tuve que pedir un adelanto en el trabajo y comer solo tortillas con sal durante 15 días, pero valió la pena ver su sonrisa cuando se los puso. Ese fue mi primer error consciente, el primer momento en que elegí su felicidad momentánea sobre enseñarle el valor del dinero. Pero en ese momento, viendo cómo se iluminaba su cara, pensé que había hecho lo correcto. Los años siguientes fueron una escalada constante de gastos y sacrificios. Alejandro quería una bicicleta como la de su mejor amigo. Trabajé turnos dobles durante 2 meses y se la compré. Quería clases de karate. Vendí mi televisión y le pagué las clases. Quería ir a la fiesta de cumpleaños de una compañera en un salón fancy. Le compré ropa nueva y le di dinero para el regalo. Cada vez que él quería algo, yo encontraba la manera de dárselo. Y cada vez me decía a mí misma que era temporal, que cuando él creciera entendería todos los sacrificios que había hecho por él, que algún día me lo agradecería. Pero los hijos no agradecen lo que consideran normal. Y para Alejandro, que mamá siempre encontrara dinero para lo que él quisiera, se había vuelto completamente normal. Cuando llegó a la secundaria, las peticiones se volvieron más costosas. Ya no eran zapatos de 300 pesos, sino celulares de 3,000. Ya no era una bicicleta, sino una motocicleta. Ya no eran clases de karate, sino un gimnasio privado con entrenador personal. Para entonces, yo ya trabajaba en 3 lugares diferentes. De lunes a viernes en la cafetería, los sábados limpiando oficinas y los domingos cocinando para eventos privados. Dormía 4 horas por noche y vivía a base de café y pastillas para el dolor de espalda. Mis manos estaban permanentemente agrietadas por los químicos de limpieza y mi uniforme siempre olía a grasa, sin importar cuántas veces lo lavara. Pero Alejandro tenía la mejor ropa de su salón. Tenía el celular más nuevo. Tenía dinero para salir con sus amigos todos los fines de semana. Y yo me sentía exitosa como madre, porque él era popular y feliz. Lo que no veía era que se estaba convirtiendo en alguien que nunca había querido que fuera. Alguien que creía que merecía cosas sin trabajar por ellas. Alguien que veía mi esfuerzo no como un sacrificio de amor, sino como mi obligación básica hacia él. La primera vez que realmente me asusté fue cuando tenía 15 años. Llegué a casa después de un turno de 14 horas y lo encontré con 5 amigos en la sala, ordenando pizza y refrescos. Habían usado mi tarjeta de débito para pagar la comida sin preguntarme. Cuando les dije que no tenía dinero para esos gastos, Alejandro me miró como si yo fuera la loca. «Mamá, solo es pizza», me dijo frente a sus amigos. «No seas dramática». Sus amigos se rieron. Yo me quedé ahí parada, en mi uniforme sucio, siendo regañada por mi propio hijo delante de extraños. Esa noche no dormí, no por el trabajo, sino porque algo dentro de mí se había roto. Pero al día siguiente, cuando él se disculpó y me abrazó diciendo que me amaba, pensé que había sido solo una mala noche, que los adolescentes a veces dicen cosas que no sienten, que era parte del proceso de crecimiento. Qué equivocada estaba. Las cosas empeoraron cuando comenzó la preparatoria. Alejandro había desarrollado gustos caros y expectativas aún más caras. Quería ir a una escuela privada porque, según él, la pública no tenía nivel. Quería un auto para sus 18 años.
Quería ropa de marca, vacaciones en la playa, dinero para salir 3 veces por semana, y yo, como una idiota, seguía encontrando maneras de darle todo. Me metí en deudas que sabía que no podría pagar. Pedí préstamos que requerían que trabajara aún más horas. Acepté trabajos que ninguna mujer de mi edad debería aceptar, solo para mantener el estilo de vida al que mi hijo se había acostumbrado. Durante todo este tiempo, Alejandro nunca preguntó de dónde salía el dinero. Nunca se ofreció a conseguir un trabajo de medio tiempo. Nunca mostró curiosidad por mi cansancio o mis manos hinchadas o las ojeras permanentes bajo mis ojos. Para él, yo era simplemente la máquina que producía todo lo que él necesitaba. Y la máquina estaba a punto de descomponerse. El punto de quiebre llegó la semana pasada, después de que Alejandro me pidiera dinero para un viaje de fin de curso que costaba 5,000 pesos. 5,000 pesos que yo no tenía, pero que sabía que iba a conseguir como fuera porque no podía soportar decirle que no. Esa noche trabajé un turno extra en un restaurante nuevo que había abierto cerca de mi casa. Era un lugar de comida rápida que atendía hasta las 3 de la madrugada, principalmente borrachos y trabajadores del turno nocturno. El trabajo era agotador. La cocina estaba a 40 grados, el aceite me salpicaba constantemente y mis pies estaban tan hinchados que apenas podía caminar. Llegué a casa a las 4 de la mañana, oliendo a grasa rancia y con las manos tan hinchadas que no podía ni quitarme la ropa. Alejandro estaba despierto viendo Netflix en la sala, comiendo los cereales importados que le había comprado la semana anterior. Me miró de arriba abajo con una expresión de disgusto absoluto y me dijo: «¡Qué asco hueles, mamá! No te acerques». 5 palabras que resumían 20 años de sacrificio. 5 palabras que me hicieron darme cuenta de que había criado a un monstruo. Me quedé ahí parada en la entrada de mi propia casa, con el uniforme empapado de sudor y grasa, procesando lo que acababa de escuchar. Mi hijo, el niño por el que había destruido mi salud y mi juventud, me acababa de tratar como si fuera basura. Pero lo que más me dolió no fueron sus palabras. Lo que me partió el alma fue la naturalidad con la que las dijo. Como si fuera lo más normal del mundo, despreciar a la persona que se había matado trabajando por él. Como si mi olor a esfuerzo fuera una ofensa personal hacia su comodidad. Me fui a mi cuarto sin decir nada. Me senté en la cama que había comprado de segunda mano hace 8 años y miré mis manos. Estaban deformadas por la hinchazón, con quemaduras pequeñas de la plancha industrial y cortes de los cuchillos de cocina. Estas manos habían trabajado sin descanso durante 2 décadas para que él pudiera tener todo lo que quisiera, y él pensaba que daban asco. Esa madrugada, mientras Alejandro seguía viendo su serie como si nada hubiera pasado, algo cambió en mi interior. No fue una decisión consciente, sino más bien como despertar de un sueño muy largo, como si durante 20 años hubiera estado viviendo en piloto automático, respondiendo a cada demanda de mi hijo sin cuestionar si era lo correcto. Por primera vez en años, me pregunté, ¿en qué momento mi hijo había dejado de verme como su madre y había empezado a verme como su empleada personal? ¿Cuándo había dejado de sentir gratitud por lo que tenía y había empezado a sentir que todo era su derecho? ¿En qué momento yo había dejado de educarlo y había empezado simplemente a complacerlo? Las respuestas me llegaron como golpes. Había sido gradual. Tan lento que no me había dado cuenta. Cada vez que le compraba algo que no podía pagar, le estaba enseñando que el dinero no tenía valor.
Cada vez que trabajaba horas extra para darle un capricho, le estaba enseñando que mi tiempo y mi salud no importaban. Cada vez que aceptaba sus exigencias sin cuestionarlas, le estaba enseñando que él era el centro del universo y yo era simplemente su satélite. Me levanté y caminé hacia la cocina. Alejandro seguía en la sala, ahora comiendo helado directo del envase. Helado premium que había costado más de lo que yo gastaba en comida para mí en 3 días. Alejandro, le dije con voz tranquila, necesitamos hablar. Él ni siquiera volteó a verme. Mamá, estoy viendo algo importante. Mañana hablamos. Mañana hablamos. Como si fuera él quien decidiera cuándo era apropiado que su madre le hablara. Como si mi tiempo estuviera a su disposición, no al revés. No, le dije, esta vez con voz más firme. Vamos a hablar ahora. Finalmente me miró, con esa expresión de fastidio que había perfeccionado durante los últimos años. ¿Qué quieres, mamá? Ya es tarde. Quiero que me expliques algo, le dije sentándome frente a él. Quiero que me expliques por qué crees que está bien hablarle así a la persona que se mata trabajando para mantenerte. Alejandro suspiró como si fuera él quien estuviera siendo maltratado. Mamá, no seas dramática. Solo dije que olías feo. Es la verdad. La verdad, repetí lentamente. ¿Sabes cuál es la verdad, Alejandro? La verdad es que huelo a trabajo. Huelo a las 14 horas que trabajé hoy para conseguir el dinero de tu viaje. Huelo al esfuerzo que hago todos los días para que puedas vivir como un príncipe. Se encogió de hombros. Yo no te pedí que trabajaras tanto. Esas palabras fueron como una bofetada. No me pidió que trabajara tanto, como si todo lo que había hecho hubiera sido por mi propio gusto, como si disfrutara destruir mi cuerpo en cocinas industriales y oficinas ajenas. Tienes razón, le dije con una calma que me sorprendió a mí misma. No me lo pediste. De hecho, nunca me pides nada. Solo asumes que todo va a estar ahí para ti. Mamá, ¿a dónde quieres llegar con esto? Estoy cansado. Él estaba cansado. El chico que había pasado todo el día viendo televisión y jugando videojuegos estaba cansado. Mientras su madre había pasado 14 horas cocinando para extraños, él estaba cansado. ¿Sabes qué, Alejandro? Yo también estoy cansada. Muy cansada. Me levanté y fui hacia mi bolsa. Saqué mi cartera y de ahí las 3 tarjetas de crédito que había puesto a su nombre durante los últimos 2 años. Tarjetas que él usaba libremente, sin preguntar, sin límites. ¿Qué haces con esas?, me preguntó, finalmente prestando atención completa. Algo que debía haber hecho hace mucho tiempo. Tomé mi teléfono y marqué el número del banco. Eran las 4:30 de la madrugada, pero el servicio de cancelación funcionaba las 24 horas. Buenos días, dije cuando contestaron. Quiero cancelar unas tarjetas de crédito. Alejandro se levantó del sofá como si le hubieran puesto electricidad. Mamá, ¿qué estás haciendo? Educar a mi hijo, le respondí mientras daba los números de las tarjetas al operador. No puedes hacer eso. Tengo gastos programados. Tengo que pagar cosas. ¿Con qué dinero?, le pregunté. Con el dinero que tú ganas, con el dinero que tú trabajas. Se quedó callado porque ambos sabíamos la respuesta. Nunca había trabajado un solo día en su vida. A los 18 años, no tenía idea de lo que costaba ganarse un peso. Primera tarjeta cancelada, me informó el operador. ¿Desea proceder con las otras? Sí, por favor. Alejandro comenzó a caminar de un lado a otro como animal enjaulado. Mamá, esto es una locura. ¿Cómo voy a pagar el viaje? ¿Cómo voy a salir con mis amigos? No lo sé, le dije con honestidad brutal. Tal vez puedas conseguir un trabajo. Se rió con sarcasmo. ¿Un trabajo?
Mamá, estoy estudiando, no tengo tiempo para trabajar. Yo también estaba estudiando cuando te tuve, le recordé. Y trabajaba y te cuidaba al mismo tiempo. Millones de jóvenes estudian y trabajan. No eres especial. Segunda tarjeta cancelada, anunció el operador. Alejandro se acercó a mí con desesperación. Mamá, para. Podemos hablar de esto. Si te molestó lo que dije, me disculpo, pero no arruines mi vida por una tontería. Una tontería. 20 años de sacrificio resumidos en una tontería. ¿Sabes qué es una tontería, Alejandro? Una tontería es que un chico de 18 años no sepa el precio de la leche que se toma todos los días. Una tontería es que nunca hayas lavado tu propia ropa. Una tontería es que pienses que el dinero aparece mágicamente para satisfacer todos tus caprichos. Tercera tarjeta cancelada, confirmó el operador. ¿Hay algo más en lo que pueda ayudarla? No, eso es todo. Gracias. Colgué el teléfono y miré a mi hijo. Su cara había pasado de la desesperación al shock y ahora mostraba algo que nunca había visto en él. Miedo real. ¿Ahora qué voy a hacer?, me preguntó con voz quebrada. Ahora vas a aprender, le dije. Vas a aprender que nada en la vida es gratis. Vas a aprender que el dinero se gana con esfuerzo. Y vas a aprender que tu madre no es tu esclava personal. Se dejó caer en el sofá como si el peso del mundo hubiera caído sobre sus hombros. Por primera vez en años, no tenía una respuesta arrogante. No tenía una excusa. No tenía un plan para manipularme y conseguir lo que quería. Pero el viaje, murmuró. El viaje se paga con trabajo, le dije. Si realmente lo quieres, consigue un empleo y ahorra para él, como hace todo el mundo. Pero es en 2 semanas. Entonces, será mejor que empieces a buscar trabajo mañana temprano. Lo dejé ahí, procesando esta nueva realidad, y me fui a bañar. Por primera vez en meses, el agua caliente se sintió como un lujo que me merecía. Me lavé el olor a grasa y sudor, pero también me lavé 20 años de culpa y complacencia. Cuando salí del baño, Alejandro seguía en el sofá, pero ya no estaba viendo televisión. Estaba mirando al techo con expresión perdida, como si tratara de entender cómo había cambiado todo tan rápido. Mamá, me dijo cuando me vio pasar hacia mi cuarto. ¿Sí? ¿De verdad no vas a darme dinero para el viaje? La esperanza en su voz me partió el corazón, pero no mi resolución. No, Alejandro, se acabó el banco de mamá. Esa noche dormí mejor de lo que había dormido en años. No porque estuviera menos cansada físicamente, sino porque por primera vez en mucho tiempo sentí que había hecho algo correctamente como madre. Al día siguiente desperté y encontré a Alejandro en la cocina, tomando café y viendo ofertas de empleo en su celular. No me dijo nada, pero tampoco me trató con desprecio. Había algo diferente en su postura, en la manera en que me miró. Respeto, o tal vez miedo, pero cualquiera de los dos era mejor que el desprecio al que me había acostumbrado. Buenos días, le dije mientras me servía mi café. Él levantó la vista de la pantalla y por primera vez en años me miró realmente a los ojos. Buenos días, mamá, respondió. Y había algo diferente en su voz, algo que no había escuchado en mucho tiempo, incertidumbre. Me senté frente a él en la mesa que había comprado de segunda mano cuando él tenía 12 años. Una mesa que había presenciado miles de desayunos, tareas escolares y conversaciones que yo creía importantes, pero que ahora me daba cuenta habían sido monólogos. Yo hablando, él fingiendo escuchar mientras pensaba en lo siguiente que me pediría. ¿Encontraste algo interesante?, le pregunté señalando su teléfono. Se encogió de hombros. Hay algunas cosas,
pero pagan muy poco. Ahí estaba. Su primera lección de economía real. La diferencia entre lo que él consideraba muy poco y lo que yo consideraba un milagro cuando conseguí mi primer empleo. ¿Cuánto pagan?, le pregunté. Algunos como 2,000 pesos al mes, otros 3,000. Es una miseria. Me tomé mi café lentamente antes de responder. 2,000 pesos. Cuando yo tenía su edad, 2,000 pesos me habrían parecido una fortuna. Con 2,000 pesos hubiera podido pagar la renta de un cuarto, comprar comida básica y hasta ahorrar algo. ¿Sabes cuánto gané en mi primer trabajo?, le pregunté. Negó con la cabeza. 1,200 pesos al mes. Y trabajaba 6 días a la semana, 10 horas al día. Sus ojos se agrandaron. Por primera vez estaba haciendo cuentas reales. 1,200 pesos por 60 horas semanales. 20 pesos por hora. Menos de lo que él gastaba en un refresco. Pero eso era hace mucho tiempo, dijo, tratando de encontrar lógica a la diferencia. Fue hace 24 años. ¿Y sabes qué hice con esos 1,200 pesos? Esperó en silencio. Pagué renta, comida, pañales para ti y hasta me sobró para comprarte juguetes. La realidad comenzaba a filtrarse en su mente como agua en tierra seca. Durante 18 años había vivido en una burbuja donde el dinero no tenía peso real, donde sus deseos se convertían automáticamente en realidad sin costo aparente. Pero tú siempre has tenido dinero, murmuró, más para sí mismo que para mí. No, Alejandro. Yo siempre he trabajado por dinero. Es muy diferente. Se quedó callado, procesando esta distinción que para él era completamente nueva. La diferencia entre tener dinero y ganarlo, entre merecerlo y simplemente esperarlo. ¿De verdad no me vas a ayudar con el viaje?, preguntó una vez más, con la voz de un niño pequeño que no entiende por qué no puede tener lo que quiere. Te voy a ayudar de la única manera que realmente importa, le dije. Te voy a enseñar a ayudarte a ti mismo. Esa mañana, después de que se fue a buscar trabajo, me senté en mi cuarto y saqué una libreta vieja donde había anotado gastos durante años, páginas y páginas de números que contaban la historia de mi vida financiera. Los números que Alejandro nunca había visto, nunca había preguntado, nunca había considerado importantes: renta, 8,000 pesos mensuales; comida, 4,000 pesos mensuales; servicios, 2,000 pesos mensuales; ropa para Alejandro, 3,000 pesos mensuales en promedio; gasolina para llevarlo a lugares, 1,500 pesos mensuales; gastos escolares, 2,000 pesos mensuales; salidas y entretenimiento para él, 4,000 pesos mensuales; sus tarjetas de crédito, 6,000 pesos mensuales en promedio. Total, 30,500 pesos mensuales. Y yo ganaba, trabajando en 3 empleos, aproximadamente 25,000 pesos al mes, 5,500 pesos mensuales de déficit, todos los meses, durante años. ¿De dónde había salido esa diferencia? De préstamos, de empeñar mis pocas joyas, de vender cosas que necesitaba, de no comer para que él pudiera comer, de no comprarme ropa para que él tuviera la mejor, de no ir al doctor cuando estaba enferma para que él pudiera ir al dentista por capricho. Había estado viviendo una mentira financiera durante años y el único que no lo sabía era precisamente el beneficiario de esa mentira. Alejandro regresó esa tarde con cara de derrota total. ¿Cómo te fue?, le pregunté. Se dejó caer en el sofá con dramatismo adolescente. Horrible. En todos lados me piden experiencia, pero ¿cómo voy a tener experiencia si nunca me han dado trabajo? Ah, el clásico círculo vicioso del mercado laboral, el mismo que yo había enfrentado a los 18,
pero sin el lujo de tener a alguien que me mantuviera mientras buscaba. ¿En cuántos lugares fuiste?, le pregunté. Como en 5. 5 lugares. En un día había visitado 5 lugares y ya se había rendido. Cuando yo buscaba trabajo, visitaba 20 lugares por día hasta conseguir algo. Mañana irás a 20 lugares más, le dije. Mamá, es inútil, nadie va a contratarme. Alguien lo hará, pero tienes que buscarlo como si tu vida dependiera de ello. Mi vida no depende de ello, respondió con esa lógica adolescente que no ve más allá del momento presente. Tu viaje sí depende de ello. Lo vi hacer cálculos mentales. El viaje costaba 5,000 pesos. Si conseguía un trabajo de 2,000 pesos al mes, necesitaría 2 meses y medio para pagarlo. El viaje era en 2 semanas. Es imposible, concluyó. Entonces no irás al viaje. La simplicidad de esa ecuación lo golpeó como una bofetada. Por primera vez en su vida, sus deseos no se convertirían automáticamente en realidad. Por primera vez, las matemáticas eran más fuertes que sus expectativas. Pero todos mis amigos van a ir, dijo con voz quebrada. Y tú vas a aprender algo que ellos no aprenderán, que las cosas importantes requieren esfuerzo. Esa noche escuché algo que no había escuchado nunca. A Alejandro hablando por teléfono, no para planear una salida o pedir dinero prestado, sino preguntando sobre empleos, llamando a conocidos, preguntando si sabían de algo, humillándose de maneras que nunca había tenido que hacer. Era música para mis oídos. Al tercer día de búsqueda, llegó a casa con una sonrisa pequeña pero genuina. Conseguí algo, me dijo, y había orgullo en su voz, un orgullo que yo nunca le había visto cuando le compraba cosas. ¿Dónde? En una tienda de deportes en el centro comercial. Es medio tiempo, fines de semana, pero pagan 3,000 pesos al mes. 3,000 pesos. Una cantidad que una semana antes habría considerado una miseria, ahora le parecía una victoria. ¿Cuándo empiezas? Mañana. Esa noche cenamos juntos por primera vez en meses sin que él estuviera viendo su teléfono o pidiendo algo. Comimos frijoles con tortillas, la misma comida que yo había estado comiendo sola durante años, mientras él comía pollo y carne que no podíamos pagar. Mamá, me dijo mientras lavábamos los platos juntos, otra primera vez en años. ¿Sí? ¿De verdad ganaba solo 1,200 pesos cuando yo era bebé? Sí. ¿Y alcanzaba para todo? Alcanzaba porque no había de otra. Cuando no tienes opción, aprendes a hacer que las cosas alcancen. Siguió lavando platos en silencio, procesando esta información. ¿Por qué nunca me dijiste que no teníamos dinero?, preguntó finalmente. Esa pregunta me golpeó directo en el corazón porque tocaba el núcleo de mi error como madre, porque no quería que sufrieras como yo sufrí de niña, le respondí con honestidad, porque pensé que si te daba todo lo que quisieras, serías más feliz. ¿Y funcionó? Lo miré realmente, evaluando la pregunta. ¿Había sido feliz todos estos años? ¿O había sido simplemente cómodo? No, admitió él antes de que yo pudiera responder. Creo que nunca he estado realmente feliz. Siempre quería más cosas. Ahí estaba la verdad que yo había estado evitando durante años. En mi esfuerzo por hacerlo feliz comprándole todo, lo había convertido en alguien incapaz de estar satisfecho con nada. La felicidad no viene de tener cosas, le dije. Viene de valorar lo que tienes y de sentirte orgulloso de lo que logras. Por eso te ves diferente desde que cancelaste las tarjetas. Su observación me sorprendió. ¿Me veo diferente? Sí, te ves menos cansada, como más fuerte. Tenía razón.
Por primera vez en años no me sentía como un burro de carga. No me despertaba pensando en cómo conseguir dinero para el próximo capricho. No me dormía preocupándome por deudas que crecían para mantener una mentira. Me siento más fuerte, admití, porque finalmente estoy siendo la madre que necesitabas, no la que pensaba que querías. Su primer día de trabajo fue un viernes. Llegó a casa a las 9 de la noche, cansado, pero con algo en los ojos que nunca había visto. Satisfacción genuina. ¿Cómo te fue? Difícil. Estuve parado 8 horas, organizando zapatos, atendiendo clientes. Algunos eran muy groseros. Bienvenido al mundo real, le dije, pero no con crueldad, sino con comprensión. No sé cómo has hecho esto durante tantos años, porque no había de otra, y porque todo lo que ganaba tenía un propósito: mantenerte. Se quedó callado, y yo sabía que estaba haciendo conexiones que nunca había hecho antes, entre mi cansancio y su comodidad, entre mis manos hinchadas y sus zapatos caros, entre mis lágrimas nocturnas y sus días sin preocupaciones. Mamá, me dijo después de un rato, ¿sí? Lo siento. No eran las palabras lo que me conmovió, sino el peso que tenían. No era la disculpa automática de un adolescente que quiere salir de problemas. Era la disculpa de alguien que finalmente entendía la magnitud de lo que había hecho mal. Yo también lo siento, le dije. Siento no haberte enseñado esto antes. Los siguientes días desarrollamos una rutina nueva. Él se levantaba temprano para ir a trabajar. Yo me levantaba temprano para ir a mis empleos. Cenábamos juntos, compartiendo las experiencias del día. Por primera vez, nuestras conversaciones no giraban alrededor de sus peticiones, sino de nuestras experiencias. Me contaba sobre clientes difíciles, sobre la satisfacción de hacer una venta, sobre lo agotador que era estar de pie todo el día. Yo le contaba sobre mis propios desafíos laborales, cosas que antes nunca había compartido porque no quería preocuparlo. ¿Sabes qué es lo más raro?, me dijo una noche, mientras contaba las propinas que había ganado. ¿Qué? Me siento más útil ahora que cuando no hacía nada. Ahí estaba la lección que ninguna cantidad de dinero regalado le habría enseñado. El valor no viene de lo que tienes, sino de lo que contribuyes. Su segunda semana de trabajo coincidió con el viaje que no podría costear. Vi cómo sus compañeros de clase subían fotos a redes sociales desde la playa, viviendo la experiencia que él se había perdido. Esperaba que se deprimiera, que me reclamara, que tratara de hacerme sentir culpable, pero no lo hizo. ¿No te da tristeza perderte el viaje?, le pregunté una noche. Un poco, admitió, pero también me da orgullo haber ganado mi primer sueldo. Me mostró su primer cheque de pago, 1,500 pesos por una semana de trabajo. Para él, que nunca había ganado un peso, era como mostrarme un trofeo. ¿Qué vas a hacer con el dinero?, le pregunté. Pensé que podríamos comprar comida real para la casa, me dijo, como pollo o carne. ¿Para los dos? Me quebré. Después de años de que él diera por sentado cada comida, cada gasto, cada sacrificio, estaba ofreciendo usar su primer sueldo para contribuir a la casa. No tienes que hacer eso, le dije con voz temblorosa. Quiero hacerlo. Ahora entiendo cuánto cuesta mantener una casa. Esa noche fuimos juntos al supermercado. Pero esta vez, en lugar de que él llenara el carrito con caprichos, mientras yo calculaba mentalmente si podía pagarlo, caminamos juntos comparando precios, evaluando necesidades versus deseos, tomando decisiones financieras como equipo. ¿Siempre has tenido que pensar tanto cada compra?, me preguntó mientras yo comparaba marcas de arroz. Siempre, le respondí. Cada peso cuenta cuando no tienes muchos pesos.
Vio cómo yo calculaba mentalmente el costo total mientras comprábamos, cómo evaluaba si podíamos permitirnos un lujo pequeño, cómo tomaba decisiones basadas en necesidad real en lugar de simple deseo. No sabía que fuera tan complicado, murmuró. No es complicado cuando estás acostumbrado, pero sí requiere disciplina. Disciplina, una palabra que había estado ausente de su vocabulario durante 18 años. Cuando llegamos a casa y guardamos las compras juntos, él hizo una observación que me partió el corazón. Mamá, ¿por qué nunca me enseñaste esto antes? La pregunta que había estado evitando, la pregunta que sabía que llegaría eventualmente, porque pensé que estaba siendo una buena madre dándote todo lo que yo no tuve. Le respondí con honestidad brutal. Pero me di cuenta de que estar siendo una madre cómoda, no una madre sabia. ¿Cuál es la diferencia? Una madre cómoda te da lo que quieres para que no sufras. Una madre sabia te enseña a conseguir lo que necesitas para que puedas ser fuerte. Se quedó pensativo mientras preparábamos la cena juntos. Cena que él había pagado con su propio dinero, cena que él estaba ayudando a preparar, cena que íbamos a disfrutar juntos sin el trasfondo de resentimiento que había caracterizado nuestras interacciones durante años. Mamá, me dijo mientras cortaba verduras con manos que ya empezaban a mostrar las marcas del trabajo físico. ¿Sí? Gracias por cancelar las tarjetas. Esas palabras valieron más que todos los te amo que había recibido en años anteriores, porque estas palabras venían de comprensión real, no de manipulación o costumbre. Gracias por no odiarme por hacerlo, le respondí. Al principio sí te odié, admitió, pero ahora entiendo que no me estabas quitando algo. Me estabas dando algo que no sabía que necesitaba. ¿Qué cosa? Respeto por mí mismo. Esa noche, mientras él lavaba los platos que habíamos ensuciado comiendo la cena que él había pagado, yo me senté en la sala y por primera vez en años no pensé en dinero. No pensé en deudas. No pensé en cómo conseguir dinero para la próxima petición de Alejandro. Pensé en lo orgullosa que me sentía de la persona en la que se estaba convirtiendo mi hijo. Y pensé en lo orgullosa que me sentía de mí misma por finalmente haber encontrado el valor de ser la madre que él necesitaba en lugar de la madre que yo pensaba que quería. El cambio no había sido fácil para ninguno de los dos, pero por primera vez en 20 años sentía que estábamos construyendo una relación real basada en respeto mutuo, en lugar de una dinámica tóxica basada en dependencia financiera. Y esto era solo el comienzo. 3 semanas después del primer sueldo de Alejandro, nuestra dinámica familiar había cambiado completamente. Ya no éramos madre e hijo atrapados en un ciclo de demandas y complacencia. Éramos dos adultos aprendiendo a respetarse mutuamente, cada uno contribuyendo a nuestro hogar según sus capacidades. Pero los cambios más profundos estaban por venir. Una tarde, mientras yo regresaba de mi turno en la cafetería, encontré a Alejandro sentado en la mesa de la cocina con una calculadora y varios papeles esparcidos. Su expresión era de concentración total, algo que rara vez había visto cuando se trataba de responsabilidades. ¿Qué haces?, le pregunté, dejando mi bolsa junto a la puerta. Levantó la vista con una mezcla de determinación y nerviosismo. Estoy calculando cuánto te debo. Las palabras me golpearon como una ola fría. ¿Cómo? He estado pensando mucho, mamá. Durante 18 años tú pagaste todo por mí. Comida, ropa, escuela, caprichos, todo. Y yo nunca contribuí con nada. Ni siquiera sabía cuánto costaba mantenerme. Me senté frente a él,
viendo los números garabateados en su letra irregular. Había intentado calcular gastos retroactivos, desde pañales hasta su último par de zapatos deportivos. Alejandro, no tienes que... Sí, tengo que hacerlo, me interrumpió con una firmeza que nunca le había conocido. No puedo empezar una nueva vida sin reconocer la anterior. Y no puedo respetarme a mí mismo sabiendo que te debo tanto. Sus cálculos eran imprecisos, por supuesto. No tenía manera de saber el costo real de criarlo durante casi 2 décadas. Pero el hecho de que estuviera intentando cuantificar mi sacrificio mostraba una madurez que me llenó de esperanza y dolor al mismo tiempo. Según mis números, continuó, te debo aproximadamente 400,000 pesos, y eso sin contar intereses o el costo emocional. 400,000 pesos. Una cifra astronómica para un chico que ganaba 3,000 pesos al mes. Una cifra que representaría más de 10 años de su salario actual. Hijo, esa cantidad es imposible de pagar pronto, lo sé, pero quiero hacerte una propuesta. Me mostró otro papel donde había escrito lo que parecía un contrato rudimentario. Quiero pagarte 1,000 pesos mensuales hasta saldar la deuda. Sé que es poco, pero es lo que puedo permitirme ahora manteniendo mis gastos básicos. Según mis cálculos, me tomará 33 años pagarte completamente. 33 años. Mi hijo de 18 estaba planificando pagarme durante 33 años, hasta los 51 años de edad. Alejandro, esto es innecesario. Yo elegí criarte, ese era mi trabajo como madre. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero su voz se mantuvo firme. No, mamá. Tu trabajo era educarme y amarme. Mantenerme económicamente sin que yo contribuyera nada no era educación, era complacencia. Y yo aproveché esa complacencia hasta convertirme en un parásito. La palabra parásito salió de su boca con tal desprecio hacia sí mismo que me partió el alma, pero también me mostró que finalmente entendía la magnitud de lo que había pasado entre nosotros. Quiero ser diferente, continuó. Quiero ser un hijo del que puedas sentirte orgullosa, y no puedo serlo si no reparo el daño que causé. Tomé el papel que me extendía. Era un contrato escrito a mano, con letra temblorosa pero determinada. Yo, Alejandro Herrera, me comprometo a pagar a mi madre, Carmen Herrera, la cantidad de 1,000 pesos mensuales durante 33 años, como reconocimiento por los gastos incurridos en mi crianza y manutención. Este pago se realizará el día 1 de cada mes, sin excepción, hasta saldar la deuda total de 400,000 pesos. Al final había dejado espacios para nuestras firmas y la fecha. ¿De verdad quieres hacer esto?, le pregunté. Necesito hacerlo. Por mí, no por ti. Esa distinción era crucial. No estaba tratando de impresionarme o manipularme para que le devolviera las tarjetas de crédito. Estaba haciendo esto por su propia integridad, por su propio crecimiento como persona. Firmé el contrato. Al día siguiente, Alejandro me entregó 1,000 pesos en efectivo. Su primer pago. Eran casi todos los billetes que había ganado esa semana, quedándose apenas con lo necesario para transporte y algún gasto mínimo. ¿No te quedas muy apretado?, le pregunté. Sí, pero así debe ser. Si fuera fácil, no sería una lección real. Esas palabras me confirmaron que mi hijo finalmente había entendido algo fundamental. El valor se construye a través de la dificultad, no a pesar de ella. Durante las siguientes semanas, observé una transformación que jamás habría creído posible. Alejandro se levantaba a las 6 de la mañana para llegar puntual a su trabajo. Llevaba su almuerzo preparado en casa para ahorrar dinero.
Caminaba distancias largas en lugar de gastar en transporte cuando no era absolutamente necesario. Pero lo más impresionante era cómo había empezado a ver oportunidades donde antes solo veía inconvenientes. Cuando se enteró de que la tienda de deportes necesitaba a alguien para trabajo nocturno los fines de semana, se ofreció inmediatamente. «Es más dinero», me explicó cuando llegó a casa después de un turno de 12 horas. «Si trabajo viernes y sábado por las noches, puedo ganar 2,000 pesos extra al mes». 2,000 pesos extra significaba que podría pagarme 3,000 mensuales en lugar de 1,000. Significaba reducir su deuda de 33 años a aproximadamente 11 años. Pero también significaba que trabajaría casi todos los días de la semana, que tendría muy poco tiempo libre, que sacrificaría la vida social que había considerado su derecho durante años. «¿Estás seguro de que quieres hacer eso?», le pregunté. «Mamá, tú trabajaste 3 empleos durante años para mantenerme. Yo puedo trabajar turnos extra para pagarte lo que te debo». La ironía no se me escapaba. Durante años había trabajado turnos extras para darle lujos que no necesitaba. Ahora él trabajaba turnos extras para pagarme por esos mismos lujos. Su segundo empleo comenzó un viernes por la noche. Llegó a casa a las 2 de la madrugada, exhausto pero satisfecho. Por primera vez entendía lo que significaba ganar cada peso con esfuerzo real. «Ahora entiendo por qué siempre estabas tan cansada», me dijo mientras se quitaba los zapatos con movimientos lentos y dolorosos. «¿Te arrepientes?», le pregunté. «¿Del trabajo?». «No, me arrepiento de haber tardado tanto en empezar». Los fines de semana se convirtieron en algo completamente diferente para nuestra familia. En lugar de que Alejandro saliera con amigos gastando dinero que yo le daba, ahora trabajaba mientras yo descansaba. Los domingos por la tarde, cuando él regresaba de sus turnos, nos sentábamos juntos a revisar las finanzas de la casa. Le enseñé a hacer presupuestos reales, a distinguir entre gastos necesarios y caprichos, a planificar compras importantes, cosas que debería haber aprendido años atrás, pero que yo nunca le había enseñado porque siempre había sido más fácil simplemente darle lo que quería. ¿Sabes cuál fue mi mayor error contigo?, le pregunté una tarde mientras revisábamos los gastos del mes. ¿Cuál? Pensar que amor significaba evitarte cualquier dificultad. Creía que si no tenías que preocuparte por dinero, podrías enfocarte en ser feliz. ¿Y funcionó? Claramente no. Te convertiste en alguien incapaz de valorar nada porque nada te había costado esfuerzo. Alejandro asintió lentamente. Es raro, pero ahora que tengo que trabajar por todo, las cosas me saben mejor. Antes me comía un helado sin pensarlo. Ahora, cuando me compro uno con mi propio dinero, realmente lo disfruto. Esa observación me hizo reflexionar sobre mi propia relación con el dinero y el esfuerzo. Durante años había trabajado tanto que había perdido la capacidad de disfrutar los frutos de mi trabajo. Todo se iba inmediatamente a satisfacer las demandas de Alejandro. Nunca me quedaba nada para mí. Pero ahora, con él contribuyendo a la casa y haciéndose cargo de sus propios gastos, por primera vez en décadas tenía dinero que era realmente mío. Dinero que podía gastar en mí sin culpa. ¿Sabes qué voy a hacer con el dinero que me das mensualmente?, le pregunté. ¿Pagarlo a tus deudas? Voy a ahorrar para irme de vacaciones. Sus ojos se agrandaron. ¿Vacaciones? ¿Cuándo fue la última vez que te fuiste de vacaciones?,
La pregunta me golpeó porque me di cuenta de que no podía recordar la última vez. Habían sido años, tal vez décadas, desde la última vez que había hecho algo puramente para mi propio disfrute. No lo recuerdo, admití. Entonces, definitivamente, deberías hacerlo. Su apoyo genuino para que gastara dinero en mí misma era algo completamente nuevo. Durante años, cualquier gasto personal había sido visto por él como dinero que no se gastaba en él. Ahora entendía que yo también merecía disfrutar los frutos del trabajo. Un mes después de que comenzara su segundo empleo, Alejandro llegó a casa con una propuesta inesperada. Mamá, he estado pensando en la universidad. La universidad, otro gasto enorme que yo había asumido automáticamente que pagaría, aunque significara endeudarme aún más. ¿Qué hay con la universidad? Quiero estudiar, pero quiero pagármela yo mismo. La declaración me dejó sin palabras. Durante meses había estado ahorrando para su matrícula, trabajando turnos extra para asegurarme de que pudiera estudiar sin preocupaciones económicas. ¿Cómo planeas hacer eso? He estado investigando. Puedo estudiar por las mañanas y trabajar por las tardes. Hay universidades públicas donde la colegiatura es más barata y puedo conseguir préstamos estudiantiles que yo mismo pague. Préstamos que él mismo pagaría. Mi hijo estaba planeando endeudarse para su educación en lugar de asumir automáticamente que yo la pagaría. Alejandro, yo tengo dinero ahorrado para tu universidad. Lo sé, pero quiero que uses ese dinero para ti, para tus vacaciones, para arreglar cosas de la casa, para lo que tú quieras. La inversión de roles era completa. Durante años yo había sacrificado todo por su futuro. Ahora él estaba sacrificando comodidad para asegurar mi bienestar. ¿Estás seguro de que quieres hacer esto? Completamente seguro. Además, creo que valoraré más mi educación si tengo que pagarla yo mismo. Tenía razón. Todo lo que había pagado por él había sido desperdiciado o dado por sentado. Su carrera universitaria sería diferente porque estaría invirtiendo su propio esfuerzo en ella. ¿Qué quieres estudiar? Administración de empresas. Quiero aprender a manejar dinero correctamente. Quiero entender cómo funciona realmente el mundo financiero. La elección de carrera no era casualidad. Quería estudiar precisamente lo que nunca había entendido: el valor real del dinero y el trabajo. Esa noche, mientras él estudiaba para el examen de admisión con libros que había comprado con su propio sueldo, yo me senté a calcular mis propias finanzas por primera vez en años. Sin los gastos de Alejandro, sin las tarjetas de crédito, sin los préstamos constantes para mantener su estilo de vida, mis números eran completamente diferentes. Por primera vez en décadas, tenía un superávit mensual en lugar de un déficit. 500 pesos mensuales. No era mucho, pero era mío, y con los 1,000 pesos que Alejandro me pagaba mensualmente, tenía 1,500 pesos de sobra cada mes. 18,000 pesos al año. Dinero que podía ahorrar, invertir, gastar en mí misma. Dinero que no tenía que justificar ante nadie ni destinar automáticamente a satisfacer las demandas de otro. Por primera vez en 20 años, era económicamente libre. Esa libertad vino acompañada de una sensación extraña. No sabía qué hacer conmigo misma. Durante tanto tiempo había definido mi valor como persona por mi capacidad de proveer para Alejandro, que ahora, sin esa presión constante, me sentía perdida. ¿Qué hace la gente normal con su tiempo libre?, le pregunté a Alejandro una tarde. Al final, la lección más dura que aprendí como madre fue esta: amar no significa dar todo sin límites. Amar significa enseñar a valorar, a esforzarse,
a crecer. Cancelar esas tarjetas no fue crueldad, fue la decisión más amorosa que pude tomar, porque a veces, para salvar a alguien que amas, primero tienes que dejar que toque fondo. Y si estás viviendo algo similar, si tienes un hijo que te trata como cajero automático, tal vez es hora de que tú también tengas el valor de decir se acabó.